Licenciado Homero Figueroa, vocero de la presidencia, nuevas funciones como director de comunicaciones con una reforma de todo el aparato comunicacional del gobierno. Muchas personas entienden que hay un gran reto en la parte comunicacional del gobierno. Algunos sectores plantean que se hace, pero no se comunica bien. ¿Cómo se siente con este nuevo reto en estas nuevas funciones? Lo primero es que yo te diría que es una gran necesidad, porque la comunicación tiene que verse desde dos perspectivas, la del gobierno y la de la ciudadanía. Se comunica desde el gobierno porque un ciudadano informado es la base de una democracia. Entonces yo diría que la palabra no es reto, sino necesidad. Estamos ante un gran aparato de acción. Son cientos de decisiones diarias que toma un gobierno en sus diferentes estamentos. Es imposible hacer llegar a la ciudadanía en paralelo tanta información. Y estamos planteando una nueva estructura para lograr ese objetivo de que ninguna obra importante, ninguna decisión importante se quede sin comunicar. La pasada gestión de la hoy ministra de Cultura, la señora Milagros Germán, ¿cómo la evalúa el nuevo incumbente? Yo la evalúo que sentó las bases de la transformación que estamos haciendo ahora. Yo creo que Milagros hizo un gran trabajo, en ocasiones no comprendido por la gente, porque le tocó la parte más difícil, la arrancada de esta administración del gobierno. Yo estoy heredando un plan del que yo era parte, que trazamos, y ahora va a llegar a su madurez. Yo creo que sin su gestión no es posible lo que yo estoy haciendo ahora. Milagros Germán era una figura del arte, de la cultura, de la comunicación, la diva, y entonces al asumir una posición oficial tan delicada e importante como la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia y la vocería del gobierno, pues le generó críticas y sectores que antes le aplaudían y que antes se identificaban con su figura, empezaron a criticarla y a verla con cuestionamientos. ¿No teme Homero Figueroa que le pueda ocurrir lo mismo? Viene de un perfil periodístico, sí, director de periódicos y comunicador de muchos años, y entonces ahora asume una función oficial, le pudiera generar críticas de algunos sectores. Definitivamente. Lo único que en mi caso hay una ventaja porque yo vengo del ecosistema informativo en la comunicación y no del sistema de medios de entretenimiento. Entonces corro ahí con ventaja porque me estoy moviendo en mi elemento, en mi naturaleza. Sabemos que por tomar una posición hay que pagar un precio y eso yo lo tengo claro desde que lo decidí, que pausé mi carrera de comunicación porque siempre he entendido que es incompatible la comunicación con la política. Pasé de la comunicación a la política, ahora estoy en este escenario y voy a pagar el precio que sea necesario porque lo hago con una convicción firme de que voy a participar en la construcción del país que yo siempre he predicado desde los medios. Estoy dispuesto a recibir las críticas. ¿Cómo despacha Homero Figueroa con el presidente Luis Abinader los temas de comunicación? Bueno, tenemos varias reuniones a lo largo del día. Definimos partiendo de su agenda, trazamos la estrategia, priorizamos. Tenemos una relación constante a lo largo del día y de la noche, porque el presidente Abinader tiene largos horarios. ¿El presidente Abinader es nocturno, despacha mucho en la madrugada? Sí, definitivamente el presidente Abinader va mejorando con las horas. Cuando llegan las 9 de la noche yo me voy apagando y ahí él va encendiendo los motores de unos niveles increíbles y tú lo puedes ver hasta las 2 de la madrugada despachando con mucha energía. No he visto una máquina de trabajo más increíble que el presidente. Hay sectores que señalan que se está apoyando mucho la gestión de comunicaciones del gobierno en la figura del presidente Abinader, que figura su voz, su imagen en los spots gubernamentales y que él se ha convertido en el principal activo en la vocería de comunicación del gobierno y que eso puede tender a desgastar la imagen del presidente. Bueno, la realidad es que contamos con un vocero de primer orden, que es el presidente Abinader, es el primer vocero de su gobierno. Y eso responde a una dinámica que hemos visto en América Latina y hasta en el mundo. Vivimos en un mundo interconectado 24/7 por la tecnología. Ya la política no escapa a la realidad general de que todo es transparente y constante y fluido. Y no podemos tener
la presidencia misteriosa, la presidencia encumbrada, la presidencia alejada de los ciudadanos. De hecho, a uno lo eligen para dar respuestas y el presidente es un presidente comprometido con esa cercanía hacia la población. Para darte un dato, en las encuestas hemos preguntado una y otra vez sobre este elemento de qué le parece si el presidente habla mucho, poco, y el resultado es sorprendente. Debería hablar más, dice la gente. ¿Dice la gente? Sí, sí, recurrentemente, contrario a las hipótesis que podríamos nosotros tener o que cualquiera pudiera tener. El resultado es la gente dice, debe hablar más. A propósito de encuestas y en el área de comunicaciones, se percibe que la imagen del gobierno tiene una valoración y que la imagen del presidente tiene otra valoración y que no se corresponde los niveles de aceptación o de simpatía del presidente con los funcionarios de su gabinete y ni hablar con respecto al posicionamiento de simpatías del partido de gobierno. ¿Cómo explicar la diferencia entre lo que opina la gente del presidente versus el gobierno versus el partido oficial? Indudablemente que la figura con más nivel de aceptación y popularidad es el presidente de la República. Pero te tengo que decir, porque lo mido semanalmente, que todos los funcionarios de este gobierno tienen una alta valoración en la población. La mayoría, el 95%. ¿Incluyendo el jefe de la policía? Sí, si tú el supieras. Ministro de Interior, sí, sí, el sí. ministro de Agricultura, sí, todos están el ministro de Industria, porque fíjate que por los encima temas, de un 50%. porque, bueno, vamos a hablar más adelante, pero los temas de seguridad, el costo de las gasolinas, el costo de la vida... Hay una diferencia entre el gestor y la materia que gestiona. No estoy diciendo que estén exentos de críticas puntuales, pero en general, a lo largo de este año y pico de gobierno, todos han gozado de una gran valoración en mediciones de campo y en mediciones y monitoreos en las redes sociales. ¿Cómo es el Hice una cuando cumplimos el primer año y yo me impresioné con el resultado. La valoración altísima. ¿Cuáles son los funcionarios mejor valorados? No te podría citar de memoria porque podría ser injusto, pero te diría que turismo es una gestión bien valorada, educación es una gestión muy bien valorada y puede retar la percepción de mucha gente, altamente valorada. Incluso hasta el conflicto de la energía con el tema del carbón y el gas natural, en materia energética nosotros estuvimos dando 24/7 de energía, era un área bien valorada. Pero genera y está críticas. Recuperando. Ahora sí puntualmente, pero tú ves que ya tenemos unas 2 semanas dando energía 24/7 y se ha calmado. ¿Cómo reacciona el presidente Abinader a las críticas cuando ve cuestionamientos en las redes sociales o en algunos segmentos El presidente de la población? es altamente tolerante y tiene una capacidad de reacción y de escucha extraordinaria. No es un presidente que todo le resbala, es un presidente atento y su manera de proceder es enfrentar para solucionar. Acepta las críticas. Lo que no acepta es la manipulación malintencionada. Pero las críticas son bienvenidas, no solo él, todo el gobierno. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Entremos precisamente al tema de la reforma fiscal. ¿Qué va a pasar con el tema de la reforma fiscal? Como venía conversándote, el equipo económico se encuentra estudiando diferentes escenarios posibles. El gobierno todavía no ha establecido una propuesta definida y por ende no la ha compartido con la población todavía. En el momento en que tengamos alguna definición, bueno, empezaremos a buscar los consensos necesarios, como hemos hecho con todos los temas de calado en esta administración. Pero lo que sí le digo a la población es que no hay muchas opciones, solo hay 2 opciones. Una es financiar todas las obras
y pedidos que la sociedad tiene al gobierno a través de recursos internos Del endeudamiento. o a través de recursos externos más endeudamiento. Yo le preguntaría, ¿cuál de las dos opciones escogemos? Es una de dos. Ya han sido muy criticados por el tema del incremento de la deuda. Así es, y nosotros creemos que debemos manejar con responsabilidad este tema y por eso estamos estudiando escenarios posibles para equilibrar, vamos a decir, esos dos males. Estamos entre Caribdis y Sila. Pero no se le está haciendo tarde al gobierno, año y medio ya de haber asumido el poder y entonces el presupuesto tiene que ser aprobado ahora y dijo el presidente de la Cámara de Diputados que la reforma debe conocerse antes de la aprobación del presupuesto porque va de la mano una de la otra. Así es, pero no podemos festinar decisiones tan importantes como esta que requieren la participación de la mayor cantidad de actores de la sociedad. No podemos, aunque una reforma de este tipo se habla de imposición, nosotros creemos en el consenso. Pero entonces todavía no está lista la propuesta. No tenemos una propuesta oficial todavía. Y cuando esté lista esa propuesta, porque se está trabajando Se en ella. compartirá con la población. Se está valorando. Ok, pero se está trabajando en la propuesta. Obviamente, constantemente el equipo que tiene que ver con eso se encuentra barajando escenarios. Y cuando se tenga lista las propuestas, o cuando se tenga lista la propuesta de reforma fiscal, ¿a través de cuál escenario compartirá el gobierno? Bueno, el presidente de la República ha dicho públicamente y ha consensuado con los sectores que fuese sacada del escenario del Consejo Económico y Social el debate de esta reforma y se llevará a los estamentos naturales. Al Congreso. Así es. O sea, no se va a conocer ni en el diálogo. No, porque ya se acordó y el presidente lo hizo público. Sino que se va directamente al Congreso. Así es. Ahí tiene mayoría el partido oficial, pero ¿cómo evalúan ustedes las críticas o la oposición que de antemano ya han anunciado ciertos sectores de la oposición a la reforma? Mis expectativas son positivas, optimistas. ¿Por qué? Porque yo me centro en el objetivo de los recursos. ¿Para qué queremos recursos? Porque la sociedad está demandando mayor seguridad. Si queremos mayor seguridad, necesitamos incrementar la fuerza policial. ¿Qué hemos aprendido con el piloto que hemos llevado a cabo en el barrio de Cristo Rey? Se ha incrementado, se ha doblado la presencia de policías en esa comunidad y el resultado es un 67% menos de delitos. ¿Qué nos enseñó? Que solamente la variable de incrementar el patrullaje da mayor seguridad a una comunidad. ¿Qué queremos nosotros hacer? Hacer en grande lo que hemos aprendido en pequeño. Y para ello necesitamos más efectivos policiales, mejores efectivos policiales, pagarles mejor. No podemos pedirle seguridad a alguien que no tiene seguridad, alguien que gana 8, 10 mil pesos. ¿Qué seguridad me puede dar? Un policía debería ganar $500 y esa fue la propuesta que hicimos en campaña y hacia dónde nos encaminamos. Ya hicimos un aumento que le llevó a $300. Necesitamos más recursos para llevarlos a 500 y para contratar 7,000 efectivos más para dar mayor seguridad. Dentro de los planes de la reforma está los $500 para los policías. Definitivamente. O sea, una vez aprobada la reforma, el proceso para llevar a la policía a esos niveles. También el reclutamiento de esa fuerza extra que se necesita para incrementar el patrullaje. También la compra de vehículos. La policía necesita 300 vehículos nuevos para poder patrullar todas las zonas del Gran Santo Domingo. Para invertir en tecnología de comunicación, para invertir en tecnología de computación que permita tener una base de datos creíbles sobre la criminalidad en el país. Entonces, eso es solo una cosa, pero la gente reclama mejor transporte. Obras públicas, inversiones. Exactamente. El 25% del presupuesto familiar se gasta en pasajes. Entonces, nosotros hemos inaugurado el corredor de la Núñez de Cáceres. Necesitamos ampliar a todo el Gran Santo Domingo ese modelo de transporte. Para eso se necesitan recursos. Entonces, por primera vez va a haber un equilibrio entre lo que se recauda y lo que la gente recibe. La gran queja del pueblo dominicano históricamente ha sido que se recauda y no reciben nada. Y yo le pregunto a la gente, ¿quién le subió el ITEVIS? De un 12 al 16, del 16 al 18. Fue esos líderes políticos que hoy señalan y satanizan
una posible reforma? ¿Quién le subió a la gente el aceite? ¿O acaso olvidamos que en la administración pasada, en uno de los paquetazos fiscales que impusieron, subieron el aceite, el café, el azúcar? ¿Quiénes crearon la figura impositiva más odiosa para la clase media? El anticipo. Fue la administración anterior. ¿Quiénes argumentaron? Y yo lo recuerdo porque en los medios de comunicación me tocó comentar por lo menos 15 reformas propuestas. ¿Quién argumentaba que la presión fiscal de la República Dominicana era la más baja de América Latina? Que ciertamente lo es, un 14% en República Dominicana, un 25% en América Latina. Esos líderes que hoy dicen que no es necesario. Yo creo que tenemos en este momento delicado de la República Dominicana que jugar a la política con mayor seriedad. Escoger la política con P grande y no la política con P pequeña, de preocupación de ganancias coyunturales electorales. No podemos, con un tema tan serio de un país que necesita recursos para conseguir el verdadero desarrollo humano con calidad, jugar a la política con este tema. Yo pienso que el liderazgo debe comportarse con mayor responsabilidad. Lo que pasa es que entonces eso les va a traer una crítica de contradicción, porque todo eso, tal y como lo señala Homero Figueroa, lo hicieron los gobiernos anteriores, pero entonces el nuevo gobierno ofreció un cambio, prometió un cambio. Ahí está la diferencia. El pueblo dominicano puede estar seguro que la fórmula que nosotros propondremos estará en coherencia con lo que hemos predicado. No puedo avanzar nada porque no hay nada oficial, pero sí te puedo decir que este gobierno ha sido consistente en probarle una y otra vez a la población que cumplimos las promesas. En cuanto al gasto, el vocero de la presidencia garantiza que a partir del 2022 la inversión será distinta en términos de los recursos que se reciban por la reforma. Obviamente, pero tengo que rescatar el éxito de nuestro primer año de gestión. Con una gestión y una administración eficiente es que se consiguen las mayores reservas de la historia de la República Dominicana, 13,000 millones de dólares. Con una gestión administrativa y financiera eficiente es que se consigue estabilidad cambiaria, 56 pesos por un dólar, estable, en momentos de turbulencia, donde otros países no pueden exhibir esa estabilidad. Y en medio de la pandemia. Correcto. En momentos de dificultad hemos conseguido 3,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. ¿Qué significa eso? Confianza de los actores internacionales. Y eso solamente se puede obtener con una administración prudente y creíble. Y te sigo contando, las exportaciones más altas de Zona Franca las hemos vivido en los momentos de dificultad. Los mercados continuaron abiertos y nuestras zonas francas continuaron produciendo. Ahora mismo tenemos acumulado un crecimiento de un 13%, lo que quiere decir que a diciembre podríamos tener una economía dominicana creciendo 2 dígitos, una de las mejores de América Latina. Yo pienso que tenemos que sentirnos orgullosos de la gestión administrativa y financiera de la economía y lo vamos a seguir haciendo mucho mejor. Esa estabilidad en base al ahorro, la confianza, el incremento de las exportaciones, la inversión extranjera. Sin embargo, deduzco por lo que usted me señala que el presupuesto que fue depositado al Congreso para el año 2022 está programado ya sobre la base de los recursos con la reforma. Posiblemente, sí. Posiblemente. O sea que el equipo económico trabajó el presupuesto ya dando por un hecho el incremento de ingresos gracias a la reforma que todavía no se ha presentado. De hecho, la manera en que la gente se refiere, pero a mí me gusta más la palabra ajuste, porque la reforma que nosotros prometimos, y no es posible hacerlo en esta coyuntura, es la reforma fiscal integral que la sociedad reclama y que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo impone, y que por irresponsabilidad nunca se aprobó. El pacto fiscal. Así es. Nosotros somos una administración responsable y en su momento estaremos abocados a discutir con la sociedad dominicana esa gran necesidad, ese gran objetivo y ese gran pacto. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros.
Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Homero, vámonos al tema de la seguridad. Todas las encuestas señalan que el principal problema que afecta a la sociedad dominicana es la inseguridad. Vemos el caso de asesinatos de personas de parte de policías, vemos abuso de parte de la policía. El presidente ha anunciado y ha estado trabajando con el tema de la reforma de la Policía Nacional. ¿Cómo evalúa y qué planes presentará el gobierno para enfrentar esta inseguridad? Lo primero que hay que decir es que no es un tema nuevo. Todos sabemos que dentro de las 3 preocupaciones fundamentales del pueblo dominicano en los últimos 30 años aparece la variable seguridad. Ninguna administración pasada tuvo éxito manejando el tema de la seguridad, manejando el tema de la reforma de la Policía Nacional. Nosotros, donde otros fracasaron, pretendemos tener éxitos y hemos avanzado muchísimo. Ya te dije que hemos incrementado el salario de los policías, que hemos dotado a los policías de un seguro, que no tenían un seguro, que vamos a hacer programas de dotarlos de viviendas dignas, porque había policías viviendo en casas con techos de zinc cayéndosele encima. Y vamos a ir a más, vamos a incrementarle más su salario, vamos a mejorar la infraestructura tecnológica que le da apoyo, la infraestructura vehicular, la infraestructura de los puestos policiales, vamos a incrementarlo. Entonces, ese reto entraña también una acción responsable. Yo quiero decirte que yo tuve la oportunidad de trabajar en la ley orgánica nueva de la Policía Nacional como parte de la fundación de Servio Tulio Castaños hace muchos años. Y me sorprendió en conversación con él reciente que él me dice que ninguno de los reglamentos que activaban esa ley orgánica que definía la nueva policía durante estos últimos años fueron aprobados. ¿Y tú sabes cuándo van a ser aprobados? En esta administración. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en esa ley orgánica se define un nuevo rol para la educación del policía. El sistema actual, alguien recibe un arma y sale a la calle uniformado con 2 o 3 meses de entrenamiento. La ley exige una formación con una duración específica para sacar a un agente profesional. Por primera vez eso se hará en esta administración. ¿Será previamente evaluado psicológicamente? Claro, y reclutado de los mejores. ¿Quiénes entran ahora a la policía? Los que no tienen oportunidad de hacer otra cosa. Y no debe ser así. El que custodia la seguridad de los ciudadanos debe ser alguien evaluado rígidamente porque tiene en sí una autoridad y una fuerza enorme, no puede ser cualquiera, y nosotros cuidaremos ese proceso. Pero también se requiere un cambio de cultura de la policía. Históricamente hemos tenido una policía para la gobernanza, para cuidar la estabilidad de los gobiernos, para proteger a los gobiernos. Y escoltar. Correcto. Ahora nosotros vamos a transformar esa policía en una policía para los ciudadanos, para que los ciudadanos nos sintamos tranquilos y orgullosos de la fuerza policial. Es un trabajo fuerte, exigente, es más de medio siglo acumulado de ineficacia, pero nosotros creemos poder hacerlo. La salud. Estamos ya en liberación del estado de emergencia, el gobierno ya suspendió el pedir una nueva fecha para el estado de emergencia y estamos ya volviendo a la normalidad. Sin embargo, todavía se presentan retos, el gobierno llama a vacunarse, a mantener una tercera vacuna y se ha estado trabajando en el incremento de los afiliados al SENASA, pero hemos visto también que el ministro de Salud ha establecido nuevas medidas para los inspectores del Ministerio de Salud verificando la tarjeta de vacunación. ¿Cómo evalúa este desempeño de la parte del gobierno en el tema de salud y planes para terminar de salir de esta pandemia en tema de salud? Porque ahí también es quienes señalan que ahora hay un rebrote del tema del COVID-19. Un tema luminoso de esta administración, junto con la economía, es la salud. Indudablemente que esta administración llegó en el peor momento de la historia dominicana, con los hospitales a punto de colapsar por la cantidad de contagiados,
con el inventario más bajo posible de pruebas PCR, de insumos, de equipos de protección para los médicos. Llegamos a mano pelada y tuvimos la capacidad de abastecer con los medicamentos de mayor calidad para el tratamiento del COVID en el primer mes a todo el sistema hospitalario. Nadie se ha quejado en la República Dominicana de que ha faltado medicamento para recuperarse del COVID mientras está interno. Y la gente debe saber lo siguiente: ¿tú sabes cuánto cuesta un enfermo grave de COVID? Entre 1 y 2 millones de pesos. ¿Quién en República Dominicana ha pagado un peso para recuperarse de COVID? Nadie. ¿Y el Hemos tenido capacidad, abastecimiento abastecimiento de de medicamentos, PCR, pruebas. La administración pasada nunca superó 1.200 pruebas diarias. Nosotros mantuvimos un promedio de 7.000 pruebas diarias y con eso pudimos acorralar, identificar a los contagiados, darle seguimiento y reducir la cifra de positividad que, si bien en los últimos días ha subido, se mantiene en niveles razonables. ¿La tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad hemos tenido una de las más bajas del mundo, oscilando entre 1.17 y 1.27. Realmente hoy en República Dominicana podemos garantizar que muy pocas personas de las que se contagian mueren por COVID. La reforma a la ley 8701 sobre seguridad social. Es pendiente, es un reclamo de la sociedad y es también una promesa que contiene el programa de gobierno del cambio, que será abordado en su momento con responsabilidad. De hecho, está en el paquete de reformas que tiene el presidente de la República. Yo le quiero pedir un apoyo ahí de carácter personal, si cabe, si pudiera decirse, que la operación bariátrica para las personas que están en sobrepeso sea incluida en los planes de cobertura de las aseguradoras de riesgos de salud, porque el sobrepeso es una enfermedad que degenera en otras enfermedades, e impacta como la diabetes, el sistema la de salud. Exactamente. Es correcto. Entonces, que personas de escasos recursos que están en sobrepeso y que no pueden acceder a una operación bariátrica para reducción del sobrepeso por lo costoso que genera el procedimiento, pueda ser incluido en el plan de cobertura. Bueno, cuente que no se me olvidará y haré la sugerencia del lugar. Creo que es atinado y redunda en beneficio del sistema público de salud. También la salud mental. Ya hay un proyecto de ley que el diputado Aníbal Díaz sometió en el Congreso para que también la salud mental... Tanto en la dimensión psiquiátrica como psicológica. Así es. Yo creo que hay que dar un apoyo y más después de estos años traumáticos. La población dominicana necesita asistencia. La psicología de la sociedad está más grave. O sea, definitivamente. La salud mental del mundo, no solamente de la sociedad dominicana, pero está en este impactada caso, por fruto de la pandemia. La vida exige de manera natural el compartir gregariamente en sociedad. Y tuvimos aislados por meses. Eso impacta a cualquiera. Sobre todo a nuestros mayores. Sí, definitivamente. Imagínate la distancia de la familia, la ausencia del afecto y la cercanía. Pero esas cosas son las que estamos recuperando, producto del éxito de nuestra intervención. Y yo creo que el pueblo dominicano, cada vez que se le pregunta, reconoce la gran gestión del presidente Abinader en materia de la gestión del COVID, porque no mencionamos el tema de las vacunas. Nosotros fuimos uno de los pocos países privilegiados. Yo le digo a la gente que por mucho tiempo, hasta hace pocos meses, el 70% de las vacunas se había inoculado en el 10% de los países más ricos. Y República Dominicana estaba en la lista, abastecida en un 100% de vacunas. Por eso las últimas medidas se justifican, porque hemos tenido una infraestructura extraordinaria al servicio de la población y hemos tenido la cooperación de la mayoría de la población y un porcentaje, un 15% de rezagados que tenemos que estimular para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño que nos va a llevar a la normalización total. Con más del 70% que ha dicho el presidente. Así es, y lo vamos a conseguir este año. La primera dama, Raquel Arbaje, muchos entienden que es el mejor activo que tiene el gobierno en términos de comunicar las ideas al lado del presidente. Bueno, yo me cuento entre ese grupo. Es sumamente carismática y yo pienso que le da el toque humano y sensible a la administración y aporta muchísimo con su sencillez y con su cercanía. Es un valor extraordinario para el gobierno
y para la gestión particular en esta tarea de comunicación. La hace más fácil para mí. Lo que la primera dama tuitea u opina es parte de una estrategia comunicacional del gobierno, porque hay quienes señalan que ella es la principal arma Tengo que o el principal activo. confesarte que no, porque si fuese parte de una estrategia diríamos que es algo planificado. Esa es su naturaleza, esa es ella, y por eso es un gran activo, y por eso la gente la quiere y la sigue, porque es natural, es ella misma. Y estamos orgullosos en el gobierno de contar con su apoyo. Don Homero, muchísimas gracias. Para finalizar, agradeciéndole su tiempo y su receptividad, la sentencia del caso Odebrecht. Bueno, como funcionario de la rama ejecutiva, no creo que sea adecuado que yo opine de un proceso judicial que todavía no ha terminado. Yo tendré una opinión como ciudadano en el momento en que exista una sentencia irrevocable de las más altas cortes. Por ahora te digo que nosotros creemos en la división de los poderes. Históricamente en República Dominicana sufrimos de esa debilidad y nosotros queremos cumplir ese compromiso. Existen 3 poderes en esta democracia: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y deben operar con independencia. Cualquier cosa que yo diga puede influir un proceso que está activo. Y a propósito de esa independencia, ¿mantiene el presidente Abinader y el gobierno la intención de reformar la Constitución para que se establezca que el Procurador General de la República no sea designado por el presidente? Ese es un compromiso de campaña, el presidente cree eso, creemos que es uno de los grandes aportes de esta gestión, independizar al Ministerio Público de la voluntad política. En este gobierno nadie llama, nadie habla en esa instancia. Actúan solamente con los límites que la ley impone.